Las circunstancias pueden ser engañosas, igual que en el cuento del cricket que contaba Domingo. Hoy es el tercer encuentro que, que tenemos y que me toca traer la palabra de Dios, la reflexión, la prédica, para compartir en una reunión de culto como esta. Y todos sabemos que el que tiene el llamado, el pastor, es Héctor, mi esposo, que tiene la formación, la búsqueda, la decisión de su corazón. Sin embargo, analizando la situación en la que estamos, las circunstancias, Héctor quería predicar hoy y hasta ayer estuvimos viendo a ver qué pasaba con su tos, y el problema es cuando se anega de tos, no puede hablar. Y es muy interesante lo que nos está pasando, porque yo siento en mi corazón, como decían las chicas antes y como dijo también eh, Domingo, que nosotros tenemos que analizar lo que pensamos y compartir en este momento, con esta dificultad, me parece que es un poco lo que Dios nos está pidiendo. Mi esposo tiene una neumonía complicada, con una gran resistencia a los medicamentos, a los antibióticos que le han ido administrando, que afectan su voz, que afectan su tos, y la tos cansa el cuerpo y llega un momento que se va debilitando. Ahora, el médico que lo está atendiendo es muy amoroso, además ha sido su alumno en la escuela secundaria, así que tiene una atención con él y lo conoce de una manera eh, diferente. Y, y le dice, lo llama por teléfono y lo acompaña, y le dice que, Héctor, tenés que ser un paciente con mucha paciencia, un paciente con mucha paciencia. Y claro, todo es muy lento por las circunstancias en las que estamos viviendo, donde no están los especialistas disponibles, o a veces conseguir un medicamento tiene su tarea, o hacer un estudio o un análisis, como que lleva un tiempo más del que debería llamar. Y en este marco de dificultad, en lo molesto que es transitar un problema de salud que nos inhabilita para la vida cotidiana, que impide que desarrollemos lo que uno tiene ganas de hacer o uno siente que es su deber hacer, es que me gustaría compartirles, eh, agradeciéndoles todas las oraciones y todos los mensajes, pero es desde este lugar de dificultad, porque no la estamos pasando bien. Pero no la estamos pasando bien, pero sí nos aferramos a nuestra fe, porque el amor de Jesús es contagioso y despierta un espíritu en mí, como decían las chicas. Y es bueno renovar ese amor, porque Dios es amor. Entonces, es fácil llevar adelante compartir la palabra cuando todo está bárbaro, pero también tenemos que mostrar cómo llevar la palabra cuando todo no está tan bárbaro, cuando tenemos los desafíos, porque la vida está llena de desafíos a cada paso. Pero es acá donde nosotros tenemos que prestar mucha atención, porque las circunstancias pueden ser engañosas. Y ahora les voy a explicar por qué llegué a esto, pero les quiero adelantar un poquito. Es
desde la incomodidad, desde el momento fastidioso que estamos, cuanto más es preciso prestar mucha atención, porque son los momentos peligrosos para tomar decisiones, o son los momentos peligrosos para interpretar mal las escrituras. Entonces, yo aprendí que debemos interpretar las circunstancias a través de las escrituras y no las escrituras a partir de los lentes de las circunstancias. Cuando digo aprendí que no debo interpretar las escrituras a través de los lentes de las circunstancias, los lentes tienen que ver con la mirada, tienen que ver con el estilo que aprendí de mirar. Porque a ver, vemos cuando nacemos, pero a mirar vamos aprendiendo y se van agregando los condimentos, le digo yo, de todo lo que nos rodea, de nuestra familia, de nuestro entorno. Y acá es donde nos equivocamos y usamos la palabra para acomodarla a lo que nos está pasando. Y en realidad tiene que ser al revés. Yo tengo que interpretar lo que me está pasando a la luz de las escrituras. Yo creo que las circunstancias pueden ser engañosas por muchos motivos. Y me acordé de uno que se los voy a compartir. Ustedes saben, le hemos contado muchas veces que en el año 2011 viajamos a África. Y Mariela no me va a dejar mentir porque yo decía que yo viajaba acompañando a mi marido que tenía el llamado. Él era el misionero. Yo iba como le dicen, al esposo de la reina, es el príncipe consorte. Bueno, yo era la misionera consorte, pero no era la misionera. El llamado lo tenía él. Héctor había estado durante varios años conmovido por Senegal, soñaba con Senegal, se despertaba pensando en Senegal y en lo que iba a hacer allá, y él tenía el llamado, y habíamos decidido que se fuera él solo, pero Dios tenía otros planes, otro día les voy a contar sobre eso. Pero lo cierto es que cuando sale la oportunidad de viajar a Senegal y se nos abren las puertas que no se habían abierto durante años, decidimos hacer el viaje juntos. Pero en mi caso yo iba de compañera, ¿no? El misionero era él y yo iba de personal auxiliar. Así que me preparé a partir de mis posibilidades como maestra y bueno, me armé de títeres, me armé de canciones, me armé pensando que me iba a tocar ir a hablar con los niños. Yo decía, bueno, mientras ellos hacen su labor misionera, yo acompaño y juego con los niños, como me había pasado cuando habíamos hecho otra experiencia al Pantanal, a la zona de Brasil. Y así que yo me fui totalmente dispuesta a sacar todas mis conocimientos y experiencias con los niños y llevé canciones, títeres, juegos, porque yo pensaba con los chicos va a ser más fácil comunicarme a través de esto, porque el idioma iba a ser todo un problema. Así que las circunstancias fueron muy engañosas para mí. Empezamos a tener ya después de pasado un cierto tiempo, nosotros fuimos por un periodo de 3 meses, empecé a tener unos sueños recurrentes. Yo no soy de soñar mucho, así que cuando sueño me acuerdo. Muy pocos sueños. Y en esa época menos todavía. Y yo me despertaba y le decía a Héctor, en mis sueños
siempre veo a un hombre joven, negro, que está en un pozo, yo estoy arriba, y él levanta sus manos y me quiere decir algo y yo no lo entiendo. Y yo me desespero porque no sé qué es lo que necesita. El lugar es oscuro, es profundo, y yo estoy arriba y no sé qué hacer. Y todas las noches tenía el mismo sueño. Entonces orábamos con Héctor por ese hombre. Yo no le veía la cara, pero escuchaba sus gritos, sus... Bueno, así pasaron los días. Y yo tenía el lugar donde vivíamos es lo más parecido, y siempre lo digo así, todos que vimos el Chavo del Ocho sabemos, ¿no? Era como la vecindad del Chavo, es decir, como varias casas que pertenecían a una misma familia y a nosotros nos habían alquilado una de esas casitas, pero era como la vecindad del Chavo con un patio en común. Y como había muchos niños, yo tenía mi club de fans todos los días en la puerta y cantábamos y jugábamos y escribíamos y hacíamos todo para lo que yo me había preparado. Pero las circunstancias pueden ser engañosas. Un día, el papá de dos de las niñas que venían siempre, un hombre que era mudo y supuestamente era sordo, pero que no lo habían entrenado de chico, se manejaba como podía, con las señas que podía. Era uno de nuestras personas más comunicativas, porque como todo el resto hablaba en soninké, nosotros no podíamos. La mayoría no había ido a la escuela, así que no podían hablar en francés, que por ahí, por ese lado, yo hubiera podido comunicarme. Así que con Chibi, que así era su nombre, nosotros teníamos una linda relación porque él se esforzaba por ser entendido y nosotros también, así que tipo en juego, dígalo con mímica, teníamos nuestra relación. Pero sobre todo Héctor, porque yo ya les compartí que allá los varones tienen que estar con los varones y las mujeres con las mujeres y no hay posibilidad de contacto ni siquiera visual, de mirar a los ojos a los hombres. El asunto es que un día Shibi me encara y en su lenguaje de señas me dice que él quiere que yo le enseñe a hablar. Imagínense mis sorpresas. Miren las circunstancias. Yo he sido maestra y profesora de todo el sistema educativo, pero no de chicos o de personas con una problemática como la que él presentaba. Yo no era maestra de escuela especial. Así que él vino, me planteó esto. Afortunadamente venía caminando Héctor y vio la escena. Así que entre Héctor y yo tratando de interpretar, y los dos coincidimos que me estaba pidiendo que le enseñara a hablar. Y también con Héctor nos dimos cuenta que ese sueño recurrente que yo tenía que ver con Shibi, es decir, esa persona que me gritaba desde el fondo de un pozo y me hablaba a mí y yo no entendía qué era lo que él necesitaba. Les cuento esto porque Shibi cambió mi vida. Cambió mi vida porque me hizo aprender a enseñar algo que nunca en la vida había enseñado. Y realmente pude descubrir, al principio venía Héctor teníamos encuentros todas las tardes cuando él terminaba de trabajar. Él trabajaba en una especie de granja y venía todo limpito y prolijito. Imagínense que yo tenía que buscar en mi recuerdo todo lo que podía llegar a ayudar, así que traje el espejo que usaba,
lo ayudé a entender cómo sacar los sonidos, y si ustedes ponen su mano adelante de su boca van a ver que se puede percibir la fuerza de cada una de las letras. Bueno, lo cierto es que yo no sabía, oraba y le pedía a Dios que me dijera, porque yo no fui preparada para eso. Yo fui a trabajar con niños, no con adultos, y menos con un adulto en estas circunstancias. Él no pronunciaba ninguna letra, pero lo que yo me di cuenta es que él podía escuchar mucho más de lo que se había podido reconocer. Yo no tenía forma de medirle la audición, pero lo que yo me di cuenta fueron las circunstancias tan engañosas, porque él había tenido después pudimos reconstruir el relato con otros actores de la casa, y, y nos dimos cuenta que había tenido una infección importante en los oídos y por mucho tiempo no había podido oír. Y lo cierto es que gracias a eso nadie se había detenido a enseñarle a hablar. Así que él emitía sonidos, pero no tenía en su boca la fortaleza de los músculos para poder pronunciar. Lo cierto es que viví una de las cosas más maravillosas de mi vida, porque con la gracia de Dios, porque realmente imagínense en esas circunstancias, estábamos en una aldea que no había ni agua corriente, ni vidrio, ni nada de las comodidades y el confort que yo podría tener acá. Sin embargo, pude presenciar cuando Givi pudo llamar a sus hijas, pronunciar el nombre de sus hijas, Taco, Coita, que era el nombre de sus hijas. Y realmente las circunstancias pueden ser muy engañosas, porque yo creí que la misión la tenía Héctor y Dios tenía preparada para mí otra cosa, algo que fue un cachetazo para mi vida. Así se lo digo, un cachetazo, porque cuando después pude hablar con maestras especiales, y seguro Nati, que me está escuchando, lo va a poder corroborar, ¿no? Hice cosas que no sabía que podía hacer, apliqué cosas que por el recuerdo. Tuve una hermana que pronunciaba mal y fue a la fonoaudióloga cuando yo era chica, así que fue como un rastreo de toda mi vida, qué dato podía tener para poder ayudar, pero fue por gracia poder hacer eso. Así que Dios tenía otros planes, ¿no? Y vuelvo a las circunstancias de hoy. ¿Cuántas veces oramos por alguien que no mejora? ¿Y cuántas veces no por eso podemos decir que a Dios no le importó? ¿Cuántos ejemplos nos muestra la Biblia una y otra vez que Dios sana? Entonces yo no puedo interpretar que Dios no quiere sanar, sino que Dios es soberano y tiene otros planes, y tiene otros caminos, y tiene otros recorridos, y tiene otras decisiones. En nuestro caso todavía, Dios no ha decidido que Héctor se sane por completo, sino siguen apareciendo estas palabras de paciencia, estas palabras de un paciente con paciencia. Esta mañana en el devocional yo reflexionaba y decía que el amor es paciente, y si Dios es amor, Dios también es paciente. Y les compartía la definición de paciencia, que se decía como el atributo del que tiene la capacidad de esperar. Y esa tranquilidad interior que trae la paciencia, ¿no? Esa capacidad de
Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo llevamos esto adelante. Y me puse a buscar en la Biblia. Y si buscamos a Pablo, Pablo nos da un precioso ejemplo de cómo las circunstancias pueden ser engañosas. Sabía que estaba llamado a predicar el Evangelio a los gentiles. Dios le habló a través de una persona, de Ananías. Si ustedes recuerdan, el Señor le dijo, ve, porque Él es instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Pablo sabía que fue llamado para cierta tarea. Sin embargo, Pablo encontró oposición a la tarea que le había dado Dios. No es que Dios le dio la tarea y fue todo un camino precioso. Si vamos a la segunda carta de Corintios, en el capítulo 11, del versículo 23 al 27, ahí lo tenemos. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. Y sigue. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. ¡Wow! Yo no sé ustedes, pero yo si hubiera tenido que pasar un poquitito de eso que pasó, creo que hubiera empezado a dudar si lo que había escuchado era lo que había escuchado. Pero, ¿esta es la perspectiva de Dios? Es decir, las circunstancias pueden ser engañosas. Yo puedo creer una cosa, pero Dios tiene otros planes. Y acá es donde hay que tener cuidado, como decía Domingo, de no hacerme la propia película. En el cuento de Domingo, si lo recordamos, lo vuelvo a repetir porque si ustedes, hubo una partecita que por ahí salió medio floja y por ahí no lo entendieron, pero un señor pinchó una goma y no tenía el cricket, entonces vio una lucecita y se fue hasta la casa. Pero mientras iba caminando, iba pensando, bueno, voy a llegar y le voy a decir, señor, buenas noches, me quedé sin, tengo el auto con la goma pinchada, no tengo auxilio, ¿usted me podría ayudar? A ver, no, mejor le voy a preguntar, a ver, señor,
No, y me va a decir, ¿y usted quién es? Y yo no le voy a prestar mi cricket y qué sé yo. Entonces cuando abre la puerta, el señor le dice, no, no me dé nada que no necesito nada. Y no lo dejó ni hablar. ¿Por qué? Porque nos hicimos la propia película. ¿Cuántas veces nos hacemos la propia película? No, porque Dios me está abandonando, no me está escuchando. Y en realidad Dios está tratando conmigo. Con mi marido está tratando, pero conmigo está tratando más. Estos días estoy tratando de poner mi amor en primer lugar. No solo porque a la mañana estoy haciendo los devocionales sobre el amor, sino que me está interpelando Dios a mí en cada momento y en cada paso. Quisiera hacer esto, no, pero no puedo. No, no, tengo que hacer esto, no, mejor tengo que hacer esto otro. Tengo que establecer prioridades, porque en 42 años que conozco a mi marido, es la primera vez que está tanto tiempo sin poder salir de una situación. Entonces, tengo que estar, acompañarlo, asistirlo, con todas las dificultades que tiene esto en un momento como el que nos toca vivir. ¿Esto me baja los brazos? No, al contrario, me los tiene que subir. ¿Qué me siento abandonada por Dios que no está atento? No, al contrario. Tengo que entender que algo tenemos que aprender de esto. No sé si a vos te pasa, pero hay una tendencia natural a juzgar si oímos o no la voz de Dios de acuerdo con el éxito o con el fracaso de las circunstancias. Si las cosas salen de acuerdo con la oración o con el pedido, entonces estamos como que Dios nos está favoreciendo. Y si no sale así, Dios no me está favoreciendo. ¿Es esta la perspectiva de Dios? Yo creo que no podemos interpretar las circunstancias aparentemente negativas o que no salen de acuerdo a lo que yo considero que necesito en este momento, o que estoy fracasando, o que mi fe es débil. Me acuerdo hace un par de años cuando estuve bajo una situación donde los médicos no podían darme una respuesta, un diagnóstico. Fue un momento muy difícil, muy incómodo. No quedó especialista en Río Gallegos al cual no fuera derivada. Sin embargo, cuando venían hermanos de la iglesia a orar por mí, oraban diciendo que mi fe se fortaleciera porque estaba quebrada. Y no era así, yo no tenía la fe quebrada. Yo no estaba quebrada en la fe. Yo estaba llevando adelante una experiencia donde Dios estaba tratando conmigo. Y eso no quiere decir que yo tuviera menos fe. Ahora, ¿cuántas veces nos condicionan o rápidamente damos el juicio? Ah, si le está pasando esto es por falta de fe. ¡Mentira! Yo les diría acá bajito entre nosotros, sin que mi marido escuche, que es la primera vez que veo que tiene que parar. Y Dios lo paró, como me paró a mí hace tres años atrás. Que a mí me dijeran, Adriana, vas a estar un año entero sin poder leer, pero me hubiera muerto de la risa, dije, me muero. Yo sin leer, pero me muero, no puede ser, no existe. Y estuve un año entero sin leer y sobreviví y pude hacerlo. Así que mi esposo también va a salir adelante. Tendrá que cultivar la paciencia, tendrá que cultivar todo aquello que Dios considere, porque es un trato entre él y Dios. Yo, que soy su esposa de 42 años, soy de palo en esa relación. No existo, no puedo meterme. Sí puedo acompañarlo con mi amor, sí puedo tener toda la paciencia del mundo, sí puedo cubrirlo. ¿Quién me hubiera dicho a mí? La veo a Mariela que sonríe dando 3 prédicas seguidas. Y ustedes que me acompañen escuchándolas, realmente, si me lo hubieran dicho,
pero me hubiera matado de la risa. Y sin embargo, Dios tenía otros planes. Las circunstancias pueden ser muy engañosas. A mí cada vez que me dicen pastora, yo digo, no soy pastora. Entonces, una vez conversando con las chicas de la iglesia, me decían, bueno, a ver, pero ¿por qué no querés? Y le digo, porque todos los títulos que yo tengo, me los gané. Y este es un título que me llega por ser esposa. O sea, yo no lo luché, no lo estudié, no lo trabajé. Tengo formaciones que podrían acreditarme, sí, pero no las hice con esta intención. Si vuelvo al texto bíblico, y si vuelvo a esto, Pablo podría haber dicho, mira, con todo lo que me está pasando, ¿habré escuchado bien? ¿Habré escuchado bien el mensaje de Dios? Miren, a Jesús también le pasó lo mismo. Oyó perfectamente la voz de Dios y sin embargo fue a la cruz. Está bien, es cierto, me pueden decir, él tenía otras tareas, perfecto. ¿Y José? ¿Se acuerdan de José? El que oyó la voz en un sueño y que la compartió y fue vendido como esclavo y puesto en prisión. Y él había escuchado la voz de Dios en su sueño. Entonces, algunas veces las piezas del rompecabezas de nuestra vida pueden parecer como desiguales, como malformadas, como que no encastran, como que están a destiempo. Sin embargo, a medida que pasan los años, uno puede vislumbrar el propósito, comprender que Dios que las había diseñado para un calce perfecto, como en los rompecabezas, cada pieza en su lugar. Pero uno no lo ve en el momento, lo puede ver después. Yo hoy puedo ver el desierto al que me mandó Dios para prepararme para una gran tarea que tuve que llevar adelante. Cuando regresé de mi derivación a Buenos Aires y tenía 3 chiquitas judicializadas en mi casa. Entonces, de no poder hacer nada y ver cómo transitaba el tiempo mirando simplemente por un balcón, porque no podía leer, no podía mirar televisión, no podía hacer nada de lo que a mí me gusta hacer, fue como si Dios me dijera, bueno, ahora descansaste, bueno, ahora vení a trabajar. Y durante 1 año y 9 meses tuve que amacarme porque había que estar como cumpliendo esas tareas que ya estaban olvidadas porque mi hijo más chico tiene 31 años. Miren, hay un pastor que el año pasado, es un pastor de Estados Unidos, que a los 87 años se retiró después de ser 50 años pastor. Ahora tiene, o sea, no le sacaron el cargo de pastor, pero ya es como que se retiró. Miren lo que dice. Charles Stanley. Tiene cosas muy interesantes. En tiempo de dificultad, cuando parezca que ha perdido toda esperanza, no se pregunte, ¿qué voy a hacer? Por el contrario, diga simplemente, Señor, ¿qué vas a hacer? Recuerde que Jesucristo nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Me encantó. Miren cómo cambia. Miren cómo cambia. En vez de decir, ¿qué voy a hacer yo, pobrecito yo, con mis fuerzas? Este es el momento de decir, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es el horizonte? ¿Para dónde nos está llevando? ¿Qué tenemos que aprender? Echemos nuestra ansiedad sobre Él para poder ser pacientes con paciencia. Es fácil ver la mano de Dios en las cosas excepcionales de la vida.
en esa tarea con Gibi, yo pude ver, pero era una situación extraordinaria. Yo estaba en un país distinto, en unas circunstancias impensadas en mi vida y en mi cotidianeidad. Pero se requiere madurez espiritual para ver a Dios en lo pequeño, en los detalles, en lo chiquito. Fíjense, ¿cuántos vieron los milagros? ¿Cuántos? Recuerden al pueblo de Israel, recuerden al pueblo esclavizado, que vieron la caída de todas las calamidades sobre los egipcios, que cruzaron las aguas, que recibieron maná del cielo, que fueron alimentados. Sin embargo, después de haber visto todo eso, reclamaban, che, qué bien que se estaba en Egipto, ¿eh? Qué bárbaro que estábamos en Egipto. Y solamente 2 de todos esos pudieron llegar a Canaán. En Primera de Colosenses, (16-17) dice, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Y esta es la confianza. Y esta es la confianza. Nuestro Dios es un Dios que todo el tiempo nos está acompañando. Pero nosotros, claro, queremos ver cosas fantásticas, fastuosas. Es en lo chiquito. C.S. Lewis dice, Dios susurra en nuestros placeres, habla a nuestras conciencias, pero grita en nuestro dolor. Muchas veces no nos damos cuenta que Él nos está acompañando en esos momentos de dolor. Y nosotros nos sentimos solos, pero Él está con nosotros. Por eso, insisto, las circunstancias pueden ser engañosas. No sé cuál es tu circunstancia, yo te comparto la que estoy viviendo en este momento. Porque me parece que uno tiene que compartir, uno tiene que reconocer esos momentos que no son tan maravillosos. Y no tengo por qué mentir, no la estamos pasando bien, no es fantástico ni lindo estar en esta situación. Pero sin embargo, es en estos momentos donde mi fe se fortalece. Es en estos momentos donde el amor se pone en acto. Es en estos momentos donde tengo que usar mi pensamiento, no como en el cuento del cricket, que me tira para abajo, permitiendo que esos pensamientos me perturben y me generen, como decía Domingo, ansiedad, angustia y preocupación, sino tengo que reconocer que Dios es un Dios que habla de vida y de aliento. Y estoy diciendo exactamente las palabras que dijo Domingo al principio. Tengo que meditar qué estoy pensando, porque tengo que darme cuenta que las circunstancias pueden ser engañosas. Y puedo caer sin darme cuenta, en esas sensaciones de miedo y de desaliento, que no son palabras de Dios. Él me puede estar probando, pero Él me dio las herramientas para que yo pueda salir. Y tengo que encontrarlas y tengo que descubrirlas
porque esa es la prueba de la fe. Y si siento que mi fe no es lo suficiente, pues ese amor que Él me dio es lo que me va a sostener, porque Él es amor. Entonces, en esta invitación que las chicas hicieron, en esta invitación y en esta reflexión que hacía Mariela, que significa entregar tu corazón a Jesús. Yo hoy lo entregué de nuevo. Hoy repetí la oración y la repito las veces que sea necesario para fortalecerme, para volver a encontrar ese camino. Porque el que te diga que por entregar la vida, tu corazón a Jesús, los problemas se te calmaron, ya se acaba de... Eso no es cierto, en ningún lugar de la Biblia dice eso. Pero que va a ser distinto cómo vas a atravesar la vida, no tengas la menor duda. Ahora, este es el principio, ¿no? Poder sentirnos pertenecientes a una comunidad que ora por nosotros. Nosotros sentimos las oraciones, sentimos el acompañamiento y sabemos que quizás no estamos brindando el acompañamiento que acostumbramos, pero sabemos también que cada uno de los que ha recibido ese acompañamiento comprende, entienda y se fortalece en los aprendizajes recibidos para seguir adelante, porque las circunstancias pueden ser engañosas. Acá no nos estamos escondiendo, no nos estamos ocultando. Estamos poniendo arriba de la mesa lo que hay. Y esto es lo que Jesús vino a traernos. No una religión, una relación con el Padre, una relación entre hermanos, una relación donde el deber ser lo sintetizó en 2 mandamientos. El primero, amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, igual que se venía diciendo, pero agregó algo, con toda tu mente, es decir, que vas a amar a Dios de manera inteligente, no de manera pava, no de manera así nomás, sentimental, no, racional también, para que no te dejes manipular espiritualmente. Eso es lo que dijo Jesús. Y después dijo, y amarás al prójimo como a ti mismo. Amarás al prójimo como a ti mismo. Es decir, ese amor que querés tener, que decís tener por el otro, lo tenés que tener primero por vos. Porque si vos no te cuidás, no cuidás tus pensamientos, no cuidás tu estilo, no cuidás tu cuerpo, no te cuidás como tenés que cuidarte, no podés amar a otro. Estas 2 cosas tan simples, tan sencillas y tan poco comprendidas hacen que muchos sigan a través de rituales que no tienen mucho fundamento. Así que las circunstancias pueden ser engañosas. Cada uno de ustedes seguro que tiene pilas de cosas para compartir. Por favor, recordá, no interpretes las escrituras a través de los lentes de tus circunstancias. Al revés, interpreta las circunstancias a través de los lentes de la escritura. Y ya nadie te va a manipular espiritualmente. Y vos vas a tener tu relación con Dios directa, sin intermediarios. Porque eso es lo que trajo Jesús y nos dejó. Mucho para pensar, mucho para revisar.
Que el Señor te bendiga, que el Señor te proteja, que el Señor te traiga alegría y gozo en estos tiempos tan difíciles. Agradecemos tus oraciones, las de tu familia, y nosotros también vamos a seguir orando por ustedes. Que el Señor los bendiga mucho.